Quetzalí. Va. Muy bien, estamos en esta gente de Lagos Post, estamos en este espacio dedicado a las entrevistas a diferentes candidatos, ya sea a diputado y a presidente municipal por Lagos de Moreno y de la región. Y pues en esta ocasión nos toca platicar con Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo. Hugo, muchas gracias por estar en este espacio de Lagos Post dedicado a la entrevista, que yo creo que más que entrevista y estar preguntando algo muy complejo, más bien es como una charla, porque luego a veces la gente siento que queremos como saber de alguna manera más tranquila, más relajada, cómo van los candidatos, cómo van con sus campañas, cómo ven, cómo se sienten. Y bueno, tú ya tienes experiencia en esto. Hola, ¿cómo estás? Primero que nada, Rocío, de verdad un placer. Saludos a todos los que nos estén viendo en las redes sociales y muchas gracias por el espacio, de verdad lo valoro mucho y pues nos permite este acercamiento con la gente, ¿no? Y pues adelante, con mucho gusto estamos aquí. Hugo, pues ya la campaña está, yo he visto muchas fotografías, me estabas platicando ahorita antes de entrar a este espacio, cómo te has sentido, pero cómo te has sentido realmente, qué es lo que te dice la gente, digo, porque al final de cuentas tú ya has tenido diferentes cargos públicos y la gente no es que no te ubica muy bien, ¿no? Sí, bueno, gracias a Dios la gente ya me conoce, ya sonó, aunque ya hace 6 años de la última campaña que tuve, en 2021 no estuve presente en las campañas, sí apoyé a algunos candidatos de cierta manera, de hecho acaba de pasar Clarita, a ella me tocó apoyarla hace 3 años, es a quien saludé, y de cierta manera pues estuvimos presentes, pero no como candidato, como candidato ya son 6 años que han pasado, me ha tocado 4 ocasiones estar encabezando un proyecto, 2012, 2015, 2018 y 2024 como candidato. Y déjame decirte una cosa, esta es de estas 4 campañas en la que he sentido que el mensaje que llevo de propuesta de a quien estoy representando tiene mucha recepción de manera más fácil con la gente. Es decir, donde estoy ubicado políticamente en estos momentos, creo que la gente lo recibe muchísimo mejor que lo que me había tocado en mis otras 3 campañas anteriores. 2 de esas anteriores me tocó, gracias a Dios y a la gente, ganar, una perder. Se aprende muchísimo de las derrotas, de lo que más he aprendido sin lugar a dudas. Y en esta cuarta vez que estoy buscando un cargo, que es la segunda vez que estoy aspirando a la diputación, pues la verdad la recepción de la gente ha sido muy buena, me da mucho gusto, más allá de lo que yo me esperaba, te voy a ser muy sincero. ¿Qué te esperabas? Bueno, sí me esperaba que fuera Camila. ¿Reclamo o algo? No, reclamos no ha habido. ¿Señalamientos? Tampoco. De los adversarios sí hay, y es normal, pues se entiende de los adversarios, sí, claro. Digo, pues es normal, ellos tratan de generar ahí siempre un punto desfavorable para uno, pero en la gente, el electorado, la verdad, inclusive han sido más felicitaciones que reproches. Es decir, qué bueno que te saliste del PRI, la verdad, me lo han dicho muchísimo. Qué bueno que estás en Morena, qué bueno que estás en este proyecto, cuenta con nuestro respaldo, nuestro apoyo. Eso ha sido la tónica más común de la gente que está enterada de todo mi paso que se dio de una fuerza política a otra. Hay mucha gente que la verdad pues le vale gorro el tema de que antes estuviste en un lado y estás en otro lado, pero la gente que está enterada, la gran mayoría, ha sido felicitaciones por haber dado el paso, de hecho, el cambio. ¿Y tú cómo te sientes al dar el paso? Digo, a nivel personal, sí sería como un poco de ser como muy crítico al sistema, al gobierno, sobre todo a la 4T, y de repente decir, ok, bye la crítica, y me pongo en el lado donde alguna vez critiqué. ¿Cómo es esta dualidad o cómo es este sentimiento de cambio de ideales? ¿Qué es? De ideales no son. Cambiamos de partido político, más no de ideales. De hecho, yo he sido crítico siempre donde he estado. Internamente he sido crítico, pero
hay que decirlo con claridad. El posicionamiento ideológico que uno tiene es de uno y nada más de uno. Y a ese yo creo que le he sido leal. Uh-huh. Hay o había cosas de la 4T, que he criticado y que no me gustan, sí. Como también hubo cosas del régimen priista que aún yo estando en el PRI critiqué, y critiqué fuertemente. Entonces, el estar en algún lugar no significa que tengas que asentir a todo. O sea, si hay cosas que están faltando y que se tienen que mejorar, se puede decir. Y eso no implica ser desleal con el partido en el que estás en ese momento. Yo te lo digo con claridad. Yo siempre dentro del PRI mismo me situé en aquel momento que militaba en el PRI dentro del ala progresista del PRI, el ala de este partido que defendía los postulados de la Revolución Mexicana. ¿Cierto? Y te voy a ser muy sincero, cuando de repente llega el tema de hacer una alianza con el PAN, que es el partido que surge de banqueros, como oposición a las políticas sociales de Lázaro Cárdenas, que yo, y pueden ver tweets viejos y posts viejos en Facebook, yo siempre me he declarado cardenista. Siempre en el PRI yo decía, yo estaba muy orgulloso del gobierno de Lázaro Cárdenas, estaba muy orgulloso de las políticas sociales logradas con él, y bueno, pues parece que en los últimos años el PRI eso lo ha dejado de lado. Y la peor señal que nos cayó a todos, los que estábamos en el PRI, que teníamos cierta identificación con el nacionalismo revolucionario, es cuando nos piden pues, que levantemos la mano al PAN. Entonces ahí sí ya digo, ahí se nos complica el escenario, ¿no? Ahí ya no estamos hablando de lo mismo. Y el dar el salto hacia la cuarta transformación, creo que inclusive tiene más identificación ideológica con lo que nosotros creíamos en el nacionalismo revolucionario que estar levantando la mano al PAN. Podíamos quedarnos con los mismos logotipos del PRI, pero levantándole la mano al Partido Acción Nacional era más incongruente desde mi punto de vista que haber dejado el PRI con la frente en alto y de cara a la gente y decirles nos vamos de aquí por esto, e irnos a donde hoy creo que los postulados del nacionalismo revolucionario están encontrando una continuación, que es en la cuarta transformación y en Morena. Yo hoy no milito en Morena, yo de hecho tampoco milito en el Verde, soy un candidato que hoy tiene afinidad con estos partidos políticos y que estos partidos políticos lo invitan a ser candidato, pero no milito en ellos y sin embargo sí encuentro una identificación ideológica con ellos. Hoy esos principios de la defensa de la educación pública, de aspirar a un sistema de seguridad social digno, pensiones dignas, derechos de los trabajadores, de aspirar a un sistema de salud que se mejore, el sistema de salud público que se mejore. Esos son los principios que devienen de la Revolución Mexicana, con los que yo tenía afinidad en el PRI que yo milité en su momento. Y hoy esos principios, la verdad, pues no están en el PRI porque el PRI está del otro lado con el PAN, pero tienen esa continuidad en los principios de la cuarta transformación. Si tú te pones a ver qué es lo que sostiene la cuarta transformación, es claramente una herencia ideológica de los principios del nacionalismo revolucionario, de la Revolución Mexicana y de la reforma liberal del siglo XIX en México y del México independiente. Pues, la cuarta transformación le llama a esos movimientos las tres transformaciones anteriores y las hereda. La cuarta transformación hereda esos postulados de esas tres transformaciones que ha tenido la República Mexicana, y yo ahí tengo total identificación. Sí, claro que soy una persona identificada con el movimiento reformista, liberal de la política mexicana del siglo XIX de Benito Juárez, y claro, evidentemente, pues milité en el PRI, que tenía una total identificación con los principios de la Revolución Mexicana, una revolución netamente agrarista, social, que también reivindicaba derechos de los trabajadores, y esos son las cosas que hoy aquí se tratan de defender en la cuarta transformación. Fíjate, un tema nada más, ahora que viene el tema en torno al 1 de mayo, ¿no? Un tema nada más. Aquí en la cuarta transformación es donde se están ahora tomando las banderas de los derechos de los trabajadores. El PRI en su momento las tomó. El PRI en su momento hizo las instituciones de seguridad social, el IMSS, el ISSSTE, pero el PRI también en su momento dejó de hacerlo. Y algo que yo siempre le critiqué al PRI, en parte porque yo también soy parte de la población afectada, fueron la reforma que entró en vigor en 1997, que modificó el sistema de pensiones, y en 2009 con Felipe Calderón, que también asentó esa reforma.
que nos condenó a todos los que estamos registrados en el IMSS post 1997 a tener un sistema de pensiones indigno. Pero la Cuarta Transformación, Morena y los partidos aliados a Morena hacen una reforma en 2020 en la que dicen: el sistema de pensiones actual es indigno. El sistema de pensiones actual se cubre o se va formando con cuentas individuales, ya no es ese sistema solidario que hubo antes del 97, sino ahora con cuentas individuales que se van integrando por el ahorro del trabajador y la aportación tripartita de la cuota de seguridad para las pensiones de seguridad social, que tiene que ver con alrededor del poquito más del 5.8% que proviene de la cuota patronal, 1.2% que proviene de la cuota del obrero y un porcentaje menor que también proviene del gobierno, y era 6%. Y al final pues te pensionabas después de tus 1,250 semanas, y que llegues a los 65 años te puedes pensionar. Y el resultado es que la mayoría de las pensiones de quienes ya van a ir llegando a esa pensión que entraron en el sistema post 1997 van a ser pensiones alrededor del 30% de tu salario. Cuando en el sistema anterior te bastaban 500 semanas para alcanzar las pensiones, y muchos casos te pensionabas con tu salario promedio de los últimos 5 años, muchas veces era el 100% de tu salario. Entonces nuestras generaciones, y yo eso lo critiqué muchas veces fuertemente en el PRI, nuestras generaciones estaban condenados a pensionarse con el 30% del salario. Esas son pensiones indignas. Morena llega y en 2020 con sus partidos aliados promueve una reforma que a partir de este año, que fue 2023, incrementa las aportaciones a la Afore ya no sea al 6.5% del salario base de cotización del trabajador, sino que pueda ser al 15%. ¿A quién le eleva? No eleva la cuota obrera para la integración de la aportación a la Afore, la eleva la cuota patronal gradualmente a partir del año 2023, desde el 5.8% hasta el 13%, para que se pueda tener una aportación de 15% del salario base de cotización del trabajador, lo cual nos podrá permitir a las generaciones que post régimen 97 aspirar a una mejor pensión en su momento, ya no del 30% que se está teniendo con la reforma que se tuvo neoliberal en las pensiones, sino pues por lo menos arriba del 60%. Yo creo que es una gran ventaja. Y también que el tiempo para la pensión mínima ya no sean las 1,250 semanas, sino 1,000 semanas. Recordemos, antes de la reforma del 97 eran 500. ¿Pero qué se ha hecho esa reforma? Que tiene que ver con derechos de dignidad de los trabajadores. Esa reforma, 2020, se la echó Morena y los partidos aliados de la Cuarta Transformación. Ahorita se está debatiendo eso también, ¿no? O sea, debatiendo, pero se está comentando sobre cómo va a ser sostenible todo eso. Porque a final de cuentas tenemos que ir conforme a la época. O sea, no se puede separar el sistema en el que estamos, que es un sistema netamente capitalista, y que a final de cuentas también la gente está preocupada por eso. O sea, solamente las pensiones, pero hay algunos que ni siquiera van a recibir pensión, pero también las políticas públicas en torno a la vejez, porque en el 2030, 2040 vamos a ser una población vieja. Entonces hay diferentes cosas en las que la población está preguntándose y está preocupada. No, totalmente. Hoy están en discusión, se acaba de votar en Cámara de Diputados lo que es la segunda etapa de esa reforma. La que yo estoy comentando ahorita fue la que se dio en 2020. Esa ya se dio y empieza a tener vigencia en este 2023. ¿Por qué la mayor parte de los patrones están en contra de Morena en la Cuarta Transformación? Pues porque acaban de entrar a un esquema que a partir de 2023 hasta 2030 hay un incremento escalonado de la cuota patronal de las aportaciones a las Afores. Pues bueno, eso beneficia al obrero, eso beneficia al empleado, pero evidentemente pues implica más recurso por parte del patrón y pues quién es el que evidentemente hoy día no está a favor de este tipo de reformas y quién es el que evidentemente sí está a favor. Y es que debemos entender, nuestro país no es correcto que seamos el país registrado en la OCDE, afiliado a la OCDE, que tiene más horas laborales sus empleados al año y el que menos gana. Eso no es sostenible. No podemos estar sosteniendo una economía, un sistema en nuestro país en base a salarios chicos,
y a pocas prestaciones en la seguridad social. Eso no te habla de justicia social. Entonces las cosas que yo encuentro, primero en Morena y en la Cuarta Transformación, fue tomaron la bandera de los derechos de los trabajadores. 1, el incremento del salario mínimo. 200% incremento del salario mínimo en 5 años. Y va a haber mucha gente que dice, pero es que casi nadie ganaba el salario mínimo. Pues casi nadie, pero había quienes sí. Y el salario mínimo no es más que el piso mínimo que se debe pagar a una persona por su jornada laboral de 8 horas. Claro. Entonces, si teníamos un mínimo atorado en los 90 pesos, no es lo mismo que tenerlo arriba de los 200 pesos. Pero incrementó todo, Hugo. O sea, incrementó jitomate, aguacate, huevo. O sea, al final todo de cuentas se incrementó, pero ¿viste, ¿no?, la inflación? La inflación al final de cuentas es una inflación controlada que estuvo abajo del 8%, que en Estados Unidos estuvo en el 8%. Entonces, este país demostró que puedes incrementar el salario mínimo y que no tuviste una inflación descontrolada, porque ya todos pronosticaban una inflación arriba del 20%, del 15%. La inflación en el país el último año fue de 5 puntos porcentuales. Entonces, al final de cuentas, tú pudiste hacer reformas en el ámbito social de los trabajadores sin tener una economía descontrolada. Al final, los índices macroeconómicos del país te demuestran un país estable. Un país, por cierto, que para hacer este tipo de reformas y apoyos sociales, como el de los adultos mayores, no necesitó de crear nuevos impuestos ni de subir los impuestos existentes. A final de cuentas, estamos por acabar el sexenio con la misma tasa impositiva del IVA y del ISR que había. En cambio, otros tipos de gobiernos estatales, por ejemplo, como el de aquí, de Enrique Alfaro y Movimiento Ciudadano, que tanto dicen que ellos sí son gobiernos en apoyo a la clase social del empresariado y no sé qué. Pues a final de cuentas, ese gobierno estatal de Movimiento Ciudadano de Enrique Alfaro sí subió en este sexenio el impuesto sobre la nómina. ¿Sí? El impuesto sobre la nómina lo modificaron y el gobierno federal no. Entonces, esos son el tipo de cosas que uno tiene que ver en su momento, que sí se puede apoyar a la gente y sí se puede respaldar al sector sociales más desprotegidos y mantener una economía con índices macroeconómicos estables, que eso es lo que ha pasado en este país y eso es digno de reconocer. Yo era de los que, sin lugar a dudas, en un principio de este sexenio pensé que se iba a descontrolar la economía, pero al final de cuentas creo que yo era también de los que estaban engañados y que caían en esos mitos que decían, no se puede subir el salario mínimo porque va a haber una inflación descontrolada, bla, bla, bla. Al final se está demostrando que el mito se rompió. Como hay tantas personas que decían, no se puede hacer modificaciones al sistema de pensiones porque se va a destruir la economía del país. No, sí se puede. Y yo creo que tenemos que terminar con esos mitos y decir, nuestra generación, tú que nos estás viendo, que entraste a trabajar al sector formal posterior al 1997 y estás en este régimen de pensiones, creo que tenemos que incentivar a que el gobierno sí rompe ese mito de que estamos condenados a pensionarnos indignamente, que se rompa y que podamos aspirar a tener pensiones dignas. Obviamente no hay que desestabilizar la economía. La reforma del 2020 lo que busca en el incremento de la aportación patronal en la cuota de las AFORES es básicamente pues, que no se lleguen a pensionar con el 30% de su salario, sino más o menos alrededor del 60%. Todavía no podemos aspirar tal vez al 100% de ese sistema que estuvo antes del 97 porque evidentemente tal vez se nos desestabiliza la economía, pero sí podemos aspirar a algo mejor que lo que teníamos antes de esta reforma del 2020. Y ahí es donde yo encuentro una plena identificación con los principios y los idearios de la defensa de los derechos de los trabajadores, de la defensa de la educación pública, de los principios emanados de la Revolución Mexicana, que hoy me queda clarísimo que están enmarcados dentro de la Cuarta Transformación y que el PRI hace ratito que los dejó, especialmente el día que dijo vamos a levantar la mano al PAN y vamos a volvernos pues totalmente un aliado más del partido oligárquico de este país, que es el Partido Acción Nacional. Pero al final creo que también todos tienen los mismos intereses, ¿no? O sea, intereses en el sentido de hacer alianzas, precisamente para, en este caso, por ejemplo, Morena, hacer un bien común. Pero mi pregunta... ¿Pero las alianzas para qué? Es que el tema... Es para perpetuarse en el poder. ¿Las alianzas para qué se hacen? ¿Para perpetuarse en el poder? ¿Es lo que yo veo? Es que evidentemente la búsqueda de todos los partidos políticos tiene que ser la búsqueda del poder público. ¿Pero el poder público para qué? Lo haces a través de un ideario ideológico. Entonces, el ideario ideológico que se fraguó en este Fuerza y Corazón por México, pues choca por todos lados. Choca por todos lados entre ellos mismos.
Y sinceramente, el ideario ideológico que se tiene en la Cuarta Transformación es un ideario más cercano a los principios más elementales de la Revolución Mexicana, de la equidad y la justicia social. A final de cuentas, hay un Coneval. ¿Ubicas el Coneval? Sí. El Coneval, para los que nos están viendo, es un órgano autónomo. No depende de la presidencia de la República. Es un órgano autónomo, como esos que le gusta mucho defender al PAN. Los ha defendido mucho en los últimos 5 años, ¿no? Bueno, ese órgano autónomo, que no depende de la presidencia de la República, evalúa los impactos de las políticas sociales en el país. Bueno, ese órgano autónomo, que es el Coneval, determinó que en 5 años, en este país, se disminuyó o se bajaron 5 millones de personas de la pobreza. Por medio de las políticas sociales, disminuyó la pobreza por ingreso. ¿Por qué? Evidentemente, en una parte muy grande, por los programas de transferencias como el de adulto mayor que se dio. Entonces, también determinaron que el espacio o la brecha, hay muchos cohetes hoy aquí en Lagos, disculpen, la brecha que había entre el decil 1 y el decil 10 de la población mexicana. ¿Qué significa quién es el decil 1 y quién es el decil 10? El decil 1 es el 10% que más gana en este país, que más ingresos tiene, y el decil 10 es el 10% que menos ingresos tiene en este país. La brecha de desigualdad entre el decil 1 y el decil 10 disminuyó. También lo dijo el propio Coneval. Entonces, se cumplió en sacar a 5 millones de personas de la pobreza y se cumplió en disminuir la brecha de la desigualdad en nuestro país. Cuando uno analiza todo eso, yo en lo particular, analizo todo eso y digo, de ser un detractor originalmente del proyecto de López Obrador, digo, es el camino correcto. Es el camino correcto. Hay cosas que faltan en el gobierno de la Cuarta Transformación. Claro que hay muchas que faltan, que se tienen que corregir. Pero ¿de qué es el camino correcto? El de disminuir la brecha de la desigualdad, el de sacar a 5 millones de personas de la pobreza por ingreso, el de hacer reformas en beneficio de un sistema de pensiones más digno, de salarios a los trabajadores, pasar con tu mayoría en el Congreso una reforma sobre los días de vacaciones por año trabajado. A mí me dejó claro, este es el lugar donde tenemos que estar, este es el camino que tenemos que luchar. Luego hay muchos que dicen, es que se fueron allá a Morena porque las quieren facilitas y las quieren ganadas. No, a ver, estamos aquí y nos aliamos aquí a Morena en un momento que hay que dejar muy claro. Oposición en Jalisco, oposición en Lagos de Moreno y somos oposición en el Distrito 2, en las diputaciones. Venimos en un momento en que Morena ni en Jalisco, ni en Lagos, ni en el Distrito ha ganado. Al contrario, se ha quedado lejos. En Lagos de Moreno en 5º lugar hace 3 años, en el distrito en 3er lugar en la diputación. Entonces, en la gobernatura, el candidato gobernador 6 años de Morena en nuestro distrito quedó en 3er lugar. Entonces nosotros venimos en un momento, en un distrito que es muy complicado y en una ciudad que es muy complicada para Morena en la Cuarta Transformación, a poner nuestro granito de arena y decir, esto es el proyecto al que estamos alineados, este es el proyecto en el que hoy creemos y confiamos, y hoy vamos a poner nuestro granito de arena para tratar de hacerlo gobierno en Lagos de Moreno, tratar de ganar la representatividad de la población en los distritos y hacer gobierno en Jalisco a Morena y a la Cuarta Transformación. Nuestra llegada se da en un momento de hacer alianzas entre grupos sociales, grupos políticos, para consolidar un proyecto de Cuarta Transformación en Lagos de Moreno que no se tiene, que no se tenía y que buscamos que se tenga. Estamos contentos en eso, hemos tenido buena recepción de muchísima gente, la mayoría de la gente, inclusive militante de la propia Morena o de la Cuarta Transformación, me ha recibido bien, porque han visto que vengo realmente a abanderar las causas que abandera la Cuarta Transformación, a defenderlas con todo mi interés argumentativo y de convicción, y a postularlas ante la población y quererlas llevar a cabo en su momento dado en lo que decimos, el poder público. ¿Para qué? Pues para incidir positivamente en el entorno, para que esta serie de circunstancias se puedan hacer realidad en nuestra región y en el país y en el estado de Jalisco. Entonces, no tiene caso el nada más estarte sumando a alguna alianza, pues nomás por un triunfo electoral y ya. Tiene que ser, tienes que creer en lo que estás, para que de verdad tomes esa bandera y de verdad luches por esa bandera. Yo soy de las personas que si no creen en ese tema y si no está convencido, pues mejor ni le entra, mejor no le entra. ¿Para qué? Digo, a mí no me hubiera costado ningún trabajo pues haberme quedado donde estaba. O la independiente, ¿no? O independiente, o haberme quedado donde estaba
totalmente, donde yo ya públicamente llevaba 2 años fácilmente manifestando mi descontento con la dirigencia de Alejandro Moreno. Para mí ha sido el peor dirigente en la historia que tuvo el PRI en su momento, y pronto estará de ver su realidad de lo que ha provocado. Y sinceramente no hubiera estado a gusto estando ahí. Estoy a gusto donde estoy. Eso es lo más importante de todo. Estoy feliz donde estoy. Los partidos son un medio, un mecanismo para el acceso al poder público. Pero lo que está de fondo es tu postura ideológica y de pensamiento. Y ese es de uno, nada más de uno. Mi postura ideológica y de pensamiento encontró en un momento dado en el PRI un camino, sí, porque mi postura coincidía con lo que los documentos básicos del PRI dicen. Lo que pasa es que tenemos dirigencias en el PRI que no actúan en consecuencia de los documentos básicos y que se fueron a la derecha a levantarle la mano. El PRI es un partido afiliado al Internacional Socialista, ¿lo sabías? Pues sí, el PRI está afiliado al Internacional Socialista, está en sus documentos básicos, está afiliado. ¿Tú crees que un partido afiliado al Internacional Socialista es correcto que vaya y le levante la mano a la candidata a la derecha en un país? Pues yo creo que no, ¿verdad? Por el otro lado, en Morena es un partido claramente de corte progresista, que era del lado del PRI que yo estaba, de un lado de un PRI progresista. Estoy aquí, sí. Estoy en un partido que defiende las libertades y los derechos, sí. Estoy ahí y me siento muy contento y muy convencido. Más allá de todo, yo a veces tenía choques en el PRI. Porque ¿te duele el PRI? ¿Te duele cómo quedó el PRI? Yo creo que lo mejor es que entendamos que cumplió su ciclo histórico. Claro. Que cumplió su ciclo histórico. Igual que en algún momento va a suceder con Morena, tal vez, ¿no? Yo creo que también puede ocurrir. Todo depende de qué tanto se acerque o se alejen de sus postulados ideológicos al momento de ejercer los cargos. Claro. Porque ahí está la clave. Tú puedes tener, el PRI tiene unos postulados ideológicos hermosos del nacionalismo revolucionario, afiliado al Internacional Socialista, pero una dirigencia totalmente haciendo todo lo contrario y yendo a levantar la mano a la candidata a la derecha. Morena tiene unos postulados ideológicos de corte progresista, heredados de la reforma política liberal mexicana del siglo XIX y de Benito Juárez y de la Revolución Mexicana del siglo XX. Entonces, siempre y cuando Morena siga actuando en la defensa de estos principios que ya comenté ahorita, yo creo que estará en el camino correcto. Si se aleja de esos principios y se derechiza, pues seguramente cambiará. O, aún actuando en estos principios, teniendo gobiernos que se alejen de ellos, sin lugar a dudas, se tendrá un demérito en su popularidad con la gente. Entonces, lo importante es que tus principios de pensamiento ideológico estén representados donde estás. Yo los siento representados donde estoy. Uh-huh. Yo sí los siento representados en la Cuarta Transformación y me siento contento de defender esos principios que no se contraponen, los míos, mis principios ideológicos, en lo que creo, en el liberalismo político mexicano. Para mí, los grandes autores. Miren, llevo como 15 años en esto en la política, que cuando me preguntaban ¿cuál es tu libro favorito?, les decía Discursos políticos de Jesús Reyes Heroles. ¿Y sigue siendo tu libro? Sigue siendo un libro que me cambió, el libro que me inspiró a entrar a la política. Sigue siendo. Quien crea que Jesús Reyes Heroles fue presidente nacional del PRI, fue secretario de Gobernación, quien crea que él es un escritor de derecha, pues estamos equivocados, ¿no? Porque hay quien me dice, oye, Hugo, tú estabas en la derecha. No, yo estaba en la derecha. Yo estuve en el PRI de corte nacionalista revolucionario. Que haya quienes hayan actuado como de derecha estando en ese PRI, no quiere decir que el partido ideológicamente es de derecha. Entonces, yo he seguido actuando en esa línea de principios. Mis principios siguen firmes y esos principios del liberalismo político están aquí claramente representados. Yo sí me siento muy contento. Yo de repente tenía ciertos roces, inclusive en el PRI. Porque, ¿te acuerdas cuando, por ejemplo, Evo Morales se le rescata del tema de un golpe de Estado que está en Bolivia, ¿no? Y yo escribía comentarios como que diciendo, qué bueno que el gobierno mexicano, por ese momento por el lado de Marcelo Ebrard, yo decía, qué bueno que el gobierno mexicano actuó interviniendo para rescatar a Evo Morales. Y en el PRI me criticaban, ¿por qué defiendes a Evo Morales? Que no sé qué, que bla, bla, bla. Y pues al final de cuentas es un golpe de Estado. No podemos estar a favor de un golpe de Estado, haya sido un régimen de izquierda o un régimen de derecha. No puedo estar de acuerdo que hoy, en ese momento, Yanin, no me acuerdo cómo se
se apellida, estaba como presidenta de Bolivia sin haber recibido un solo voto. Y quien recibió los votos en las urnas, que había sido Morales, haya tenido que huir del país en un golpe de estado, perseguido casi al costo de su vida, ¿no? Y yo hacía ciertos comentarios como esos y me atacaba gente de mi mismo partido. Y yo le decía, oigan, pero pónganse a leer tanto los documentos básicos del PRI, caramba, antes de... ¿Sí se dan cuenta que somos un partido afiliado a la Internacional Socialista? O sea, el PRI se derechizó, ¿no? Se derechizó por sus dirigencias. Es que también fue ese rollo de que a final de cuentas el socialismo ha ido también cambiando conforme la época. No, ya no es el socialismo o el comunismo de los años 50. Sí, claro, ya sé. Comunismo y el socialismo son cosas distintas. Pero a final de cuentas todas estas prácticas de izquierda se fueron diluyendo conforme iba pasando el tiempo. Entonces ahora es como hablas de socialismo, hablas de igualdad de trabajadores, de la clase obrera, efectivamente, porque a final de cuentas todos somos parte de la clase trabajadora. Quien piense que es de la clase media alta, cuando trabaja en una oficina o cuando trabaja en una fábrica, pues estamos mal, ¿no? Está equivocado. Está equivocado porque somos de la clase trabajadora. Dice López Obrador que el mayor éxito de la derecha mexicana fue hacer creer a quien no pertenece a la clase de la élite mexicana que pertenece a la élite mexicana. Pues ese ha sido el gran éxito de la derecha en México. Claro, sí, y a final de cuentas también eso es un rollo del mismo sistema en el que vivimos. O sea, tienes que consumir y si logras consumir eso, entonces estás dentro de un parámetro socioeconómico alto, ¿no? Te lo hacen creer. Pero a final de cuentas somos de la clase trabajadora. Entonces ahora se hablan de estos postulados, se hablan de este tipo de cosas y de repente la gente a veces ve en el gobierno sus representantes que no están como ad hoc a lo que se habla. Es que yo creo que hay que aterrizar en la clarificación de los conceptos para toda la gente que nos está viendo, de las diferencias entre comunismo, socialismo, progresismo. Yo creo que la palabra que mejor puede definir los gobiernos de Morena y de la Cuarta Transformación tiene que ser progresismo. El comunismo nunca ha existido realmente en la historia política del mundo, porque el comunismo es el momento en que ya no debía haber la figura del Estado, donde no existe Estado y no existe propiedad privada. Nunca existió en la figura de la humanidad. Lo que sí tuvimos fueron regímenes socialistas, que era el paso hacia el comunismo, según Marx, ¿no? Que era donde sí existe un Estado y se da la estatalización de los medios de producción, no existe la propiedad privada, y era pues los postulados que se defendían en la Unión Soviética, Cuba, Corea del Norte, China y otros países. Evidentemente, cuando se cae el muro de Berlín y se desvanece la Unión Soviética en 1991, nos encontramos con que ese sistema de economía política queda totalmente superado. Y hoy lo que nos encontramos es con la socialdemocracia, con un sistema progresista. ¿Y qué es ser defender las políticas sociales? ¿Y qué es ser progresista? Pues es estar a favor de que existan estados, la formación de un estado con visión de estado de bienestar. ¿Qué es esto? Que los recursos captados por el Estado sirvan para la redistribución de la riqueza a través de ciertas acciones como el de la educación pública, como el sistema de salud pública, como la seguridad social y los derechos de los trabajadores. Eso significa estar en un sector progresista, en un partido progresista, y creo que es lo que hoy mejor te puede definir. Las libertades y los derechos también, por cierto, los derechos de elección. Eso es lo que mejor nos puede definir si estamos en un lugar con postulados progresistas o no. Y yo creo que donde estamos y donde estoy, sí lo son. Y lo veo por las reformas mismas que ya platiqué hace un momento. Y lo veo porque eso es en lo que creemos. Hoy estamos... No, pues claro que no hay comunismo, no es un partido comunista y por mucho no lo es. Pero sí es un partido que tiene un corte socialdemócrata progresista. Y eso es lo que se debe defender aquí. En Morena y en la Cuarta Transformación. Si tú estás a favor de que haya educación pública, tú estás a favor de que se aspira a que tengamos un sistema de salud digno, que haya sistemas de pensiones con dignidad, seguridad social, Infonavit, entonces estás a favor de un sistema progresista que redistribuya el ingreso a través de esto.
Entonces, ahí estoy yo. Esto compagina totalmente con lo que yo creo. Me siento plenamente identificado. Lo cual no quiere decir que no haya cosas que yo haya criticado porque de verdad estuve en desacuerdo. Claro que hay un problemón en el tema de seguridad. Es un problema que no se ha podido resolver en este sexenio y que se tiene que resolver. Y que yo espero que con Claudia Sheinbaum se pueda resolver. Porque con Claudia Sheinbaum hay gente capaz en este tema, como Mar García Harfuch, en quien yo creo. Porque lo demostró como secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal y fue la única entidad federativa de este país que tuvo un decremento considerable en los índices de criminalidad. Espero que Claudia Sheinbaum con un equipo, con personas como él, puedan hacer lo mismo por el país. Eso es lo que yo creo. Es difícil, es complicadísimo. Yo creo que nos va a tardar más de una generación el poder aspirar a disminuir estos índices que se viven en el país, que llevamos 18 años complejísimos. Pero el que haya estado ahí no quiere decir que no pude haber criticado eso. Claro que lo tuve que criticar y lo estoy diciendo hoy que estoy afiliado a esto. Tenemos que mejorar en eso. O sea, esa es la gran deuda con la población. La gran deuda de Morena en la Cuarta Transformación con la población en general es que no se ha podido controlar el tema de la seguridad pública. Yo le preguntaba a Claudia Delgadillo cuando vino, porque hubo una reunión breve con las personas familiares de desaparecidos. Le preguntaba si se iba a seguir, si llegaba a la gubernatura, si iba a seguir con esta línea de abrazos y no balazos. ¿Cuál es este significado? Siempre lo escuchamos de Obrador, hay una réplica de abrazos y no balazos. Pero al final de cuentas tampoco ha funcionado. Para la gente no ha funcionado ni siquiera esta... Abrazos no balazos creo que la oposición de López Obrador agarró esa frase y la tejiversó a que se refería a abrazos para los criminales. Eso no era, El abrazos no balazos simplemente era una frase que te resumía que en este sexenio se te iba a buscar combatir más el problema de la inseguridad a través de las causas, de combatir las causas. Eso es a lo que se refería. Nunca se refirió a darle abrazos a los criminales. Así lo tomó la oposición y así lo replicó y hizo de esa frase la principal arma de ataque contra López Obrador. Realmente no se refería a eso. Se refería a que tenemos que buscar trabajar en resarcir el tejido social desde abajo. Mira, es la parte donde yo aterrizo el tema de Lagos. De verdad, el trienio que me tocó de 2012 a 2015 ya tenía sus complicaciones. Tuvimos complicaciones fuertes en ese periodo inclusive. Sin embargo, los números con los que tenemos hoy pues, están totalmente disparados. De hecho. Y aún en ese momento que ya teníamos grandes problemas y decíamos, tenemos que ir a esa política. Las causas, abajo. El Centro Comunitario Cañada de Ricos. La Casa de la Cultura del 40. En Cañada de Ricos, en el centro comunitario, llegamos a tener 700 personas inscritas en los distintos cursos y talleres en un momento entre 2013 y 2015. Mi visión era que así como en ese momento estaba creciendo y llegó después otro trienio que hizo la Casa de la Cultura del Cristeros y que íbamos a ir descentralizando los espacios para la sana convivencia, la cohesión comunitaria, de no nada más tener la Casa de la Cultura aquí, sino que hicimos el de Cañada, hicimos la Casa de la Cultura del 40, llegó después un trienio que hizo el de la Casa de la Cultura de Cristeros y el González Serrano aquí mismo en el centro. Entonces la visión era, cada gobierno le fueran metiendo 2 o 3 centros comunitarios más a cada una, así. Y a los sitios donde fueran más complicados en los números en nuestro municipio, y que pues te ibas a encontrar con que hoy, pasando 12 años, pues ya no habláramos de un centro comunitario, 2 casas de la cultura descentralizadas, sino que habláramos de traer 15 centros comunitarios en Lagos de Moreno trabajando eso. Pues la verdad se cortó 6 años, totalmente. Hoy pues de repente hay quienes dicen, vamos a hacer un centro comunitario, y estuvieron 6 años y no hicieron uno, cabrón. Entonces, perdón, pero yo creo que no se valora a veces la importancia de trabajar en la prevención. Se tiene que acelerar el paso, porque ahora inclusive nos frenamos 6 años en eso. Entonces, a mí me tocó un evento muy desastroso, sí, muy complicado, muy delicado, sobre unos chicos que desaparecieron y los encontraron
En ese momento yo cometí hiciste un error en una comentarios, declaración ¿sí? y posteriormente lo revictimizaste, así pero es. después Acepté la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Y ahora qué le pasa a los políticos, Hugo, que no quieren reconocer ni las recomendaciones de derechos humanos, ni tampoco salir a decir, bueno, no puedo hacer gran cosa, Bien, pero tratas de tranquilizar a la gente? Todos somos personas y a veces en el cargo público podemos llegar a obtener errores. Yo tuve un error en una declaración en ese entonces, acepté la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, hice la disculpa pública correspondiente como me tenía que ser, y estoy muy arrepentido de lo que llegué a comentar en algún momento dado, dejándome llevar por algunos comentarios de algunas instituciones de seguridad pública que me hicieron respecto a ese incidente, y yo tuve una equivocación y la acepté y pedí disculpas. Ahora yo creo que a veces nos equivocamos. Yo no dudo que también las autoridades actuales se equivoquen en algunos temas, pero tenemos que tener la madurez para reconocer cuando nos equivocamos. Y también tenemos que tener la madurez para reconocer cuando sabes que este tema no nos ha salido bien y tenemos que corregirlo. Claro. Hoy es una realidad. O sea, fíjate, tuvimos esa situación entre 2012 y 2015, que fue terrible. El peor año en esa administración fue el 2015, en número de homicidios hubo 19. Hoy hay cifras 19 en una semana. En un mes, ¿sabes? O sea, fíjate, cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 2015, 19 homicidios. Hoy eso son un mes, como lo dices. Entonces, no hemos ido hacia adelante, hemos ido inclusive hacia atrás, fuerte en nuestra zona, en nuestro estado y en nuestro distrito. Pero no tenemos que rendirnos, tenemos que trabajar de la mano, tenemos que volver a apostarle a la cohesión social, tenemos que volver a apostarle a la prevención y tenemos que apostar al fortalecimiento de las instituciones también. Yo escucho muchos discursos en todos lados de todos los políticos sobre policía y más Guardia Nacional, pero escucho poco discurso sobre el fortalecimiento de las instituciones en materia de impartición de justicia y de procuración de justicia. Porque no nada más es tener más policías, es tener más ministerios públicos bien capacitados y bien preparados, es tener más juzgados que administran la justicia, bien capacitados, bien preparados, sin vínculos de cuotas al Consejo de la Judicatura que llegaron los consejeros de la Judicatura por cuotas en el Congreso, por uno u otro dirigente político, y que siguen una cadenita de cuotas hasta que llega el juzgador de primera instancia y tienen que resolver en un tal sentido u otro sentido porque lo presionan desde el Consejo de la Judicatura. Si tenemos que romper esos vicios en el sistema de procuración e impartición de justicia, ¿de qué nos sirve un ministerio público con 1,500 carpetas de investigación en 4 meses? Perdón, pero ¿cómo vamos a tener una investigación de esos delitos correctamente? ¿Cómo vamos a bajar los porcentajes de impunidad si no tenemos ni el personal? Entonces no es un tema nada más de policías, es un tema que tiene que ver con la prevención, centros comunitarios, cohesión social, con el fortalecimiento de instituciones de procuración y administración de justicia también, no nada más de las policías preventivas o la Guardia Nacional. Cuando hablemos de todo eso y estemos dispuestos a reflejarlo presupuestariamente, en ese momento podemos comenzar a caminar una ruta para que en probablemente 2 generaciones podamos salir de este atolladero. Pero si ni siquiera lo escuchas en el discurso, mucho menos lo vas a ver reflejado, ¿no?, después en las realidades. Claro. Y yo sinceramente, pues pasaron 6 años en Jalisco con Enrique Alfaro, no lo vi, no tuvo la mínima intención, no la tiene Pablo Lemos. Yo he tratado de decirle a Claudia Delgadillo que tenemos que tener este camino, que es importante. Por lo menos a ella ya le escuché decir que va a promover en sus 100 propuestas que lanzó. Ahí ya venía una que hablaba de promover una ley de designaciones públicas, especialmente eso se refiere a las designaciones de magistrados y miembros del Consejo de la Judicatura. Eso ya es una gran ventaja, por lo menos. Del otro lado no lo he escuchado, Del otro lado no he escuchado nada de eso de Pablo Lemos. Mucho discurso, mucho que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello, pero pues vienen de 6 años de realidades en Jalisco que no lo hicieron. Entonces el tema es muy complejo,
y nos implica y nos requiere a todos. A todos. Y de hecho nos requiere que sea prioridad presupuestaria. Y que tal vez digamos, en 6 años o en 12 años este país no vamos a hacer grandes obras, pero vamos a destinar ese dinero a este tema de procuración, administración de justicia. No vamos a ver resultados en 3, 4 o 5 años, que estemos conscientes, pero si lo haces consistentemente, reflejado desde el presupuesto en fortalecer esas instituciones, puede que tengamos resultados al transcurrir una generación, 10 años más o menos, pero si no, va a ser muy difícil. Yo personalmente, es algo que he comentado al interior de la Cuarta Transformación, dice, perdón, pero yo entiendo lo que se hizo este sexenio, el tema de la refinería, la soberanía energética, el Tren Maya, infraestructura para el sureste del país que estaba tan rezagado, pero tenemos que entender, yo preferiría que Claudia Sheinbaum nos dijera, en 6 años no vamos a tener ninguna obra de este calado, porque todo ese dinero que podríamos tener para hacer grandes obras de infraestructura se va a destinar a procuración y administración de justicia, para que en lugar de 3 agencias del Ministerio Público en esta región haya 7, 8 agencias del Ministerio Público con varios ministerios públicos bien preparados. En lugar de un grupo de policía investigadora nada más para una región que viven 400,000 personas, haya un número grande realmente de policías investigadores, ¿no? O sea, en vez de tener 2, 3 juzgados para una región de 400,000 habitantes, haya 8, 9 juzgados para que la justicia sea expedita como debe ser. Bueno, en ese momento vamos a poder ir disminuyendo la impunidad. Porque si hoy me estaban ayer dando el dato de un ministerio público en la región aquí contigua a nosotros, en Alto Sur, un ministerio público que en 4 meses, en lo que iba de este año, ya tenía 1,500 carpetas de investigación. Imagínate, está investigando 1,500 delitos en 4 meses, un solo ministerio público. No se puede. Claro que no se puede. Y por eso no disminuimos los índices de impunidad. Por eso en este país cometer un delito tiene 99% de probabilidades de que no te sancionen, de que no llegues a la cárcel por ese delito. Excepto que sea mediático. Por eso es donde dicen, ese que estaba en el número 1200 de la lista de las carpetas que te digo, vuélvelo hasta arriba porque es muy mediático, está sonando y hay que hacer algo. Pero pues disminuir los índices de impunidad no se trata de eso. Entonces se trata de que pues, un número real que tenemos que aspirar es que pues en vez de que el 99% de los delitos quede impune, un número real es que pues en 5 o 6 años sea el 90% o 10% de los delitos lleguen a sentencia con un criminal condenado, ¿no? Yo creo que es lo que tenemos que aspirar. Entonces cuando este país empecemos a disminuir los índices de impunidad, probablemente empecemos a tener un mejor país. Y también evidentemente a la par, porque no es una cosa sobre la otra, seguir invirtiéndole en la prevención. Claro. La prevención es más importante de lo que podemos suponer todos, muchísimo más importante. Sigo sosteniendo y sé que muchos me van a decir, pero es que eso ya lo has dicho mucho, pero lo sigo creyendo. Un niño, un joven con un libro, con un balón, con un instrumento musical, es un niño, un joven más difícil de caer en las manos del crimen organizado. O sea, sigo creyéndolo y tenemos que seguir peleando por esa meta. No es fácil, sin lugar a dudas no es fácil, y requiere de un consenso generalizado de lo que queremos como país. Y bueno, ahí está un punto muy importante en el que yo inclusive las críticas que me pueden buscar en mi feedback en mis redes sociales sobre la Cuarta Transformación, las vertí en los últimos años, eran este tema. Creo que hay un gran pendiente ahí. Estar en la 4T y estar hoy militando en Morena no me implica que me tengo que cerrar los ojos de nuestra realidad. Ese es un tema que tenemos que mejorar, sin lugar a dudas. Es que ese es, al final de cuentas, el punto, Hugo, porque hay muchos que se cierran y no hacen esta crítica, no analizan los puntos que son débiles para el gobierno. Entonces creo que también la gente por eso de repente se va al extremo. Sí, claro, como no lo criticas, como no lo señalas, entonces está así, ¿no? Así es, entonces esto es bien y así está bien. Y
pues lo que estás mencionando en esta entrevista, pues ha sido como yo creo que esa actividad y ese ejercicio que se debe de hacer. No importa si estás en cualquier otro partido, pero también ver las ventajas y las desventajas, lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, lo que se dejó de hacer y lo que se puede hacer, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, lo que está bien hay que mejorarlo, hay que seguirlo mejorando, pero lo que está mal hay que corregirlo. Y no te puedes cerrar por militar en un partido, decir todo está bien. Mira, otra de las cosas que luego ahí me la sacan cuando me atacan con determinadas... ¿Qué es lo que más te tiran comúnmente? No. Te dicen? Lo que no me gusta es cuando se meten con la familia de uno. Okay, sí. Pero que pasa acá campaña. Pero por ejemplo, hay de repente que me sacan viejos posts que tengo. Está bien que lo saquen, no pasa nada. Que me ponen, oye, pues ahí estás defendiendo al López Obrador, pero lo criticaste. Y luego ponen un post en el que critico cuando el presidente López Obrador menciona que se debe de desaparecer o cambiar el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Lo sigo sosteniendo, aunque lo haya dicho López Obrador, creo que sería incorrecto desaparecer los sistemas de transparencia pública de este país, porque sí son baluarte de nuestra democracia el que podamos estar informados de lo que hacen todos los gobiernos. Exacto. Eso lo sostengo, pues, o que critiqué la rifa del avión. Bueno, pues sí, o sea, sí la critiqué porque la critiqué y no me arrepiento de criticarla. Pero así como critiqué estas 2-3 cosas que tienen que ver con la seguridad o con lo del INAI o la rifa del avión, hay muchísimas más cosas en las que tengo una convergencia ideológica y de acción con Morena en la Cuarta Transformación, que todo esto que ya mencioné de los derechos de los trabajadores, las reformas de pensiones, la reforma del salario mínimo, las reformas de las vacaciones, un gobierno que aspira a la soberanía energética del país, porque sí estoy convencido que hubo un intento, por lo menos de los últimos 18 años, de hacer a Pemex más débil para justificar venderlo, como se vendió en muchos activos del patrimonio público de los mexicanos. Y yo veo bien el que se fortalezca a Pemex. Y luego hay un discurso que por ahí nos dice, pero es que Pemex nada más genera pérdidas, es que Pemex está condenado al fracaso. Con todo respeto, Pemex tiene números de pérdidas por el régimen fiscal que el propio gobierno le impone a Pemex. En este país vivió una gran parte del siglo XX gracias a la renta petrolera. Lo que generaba Pemex regresaba a sus utilidades otra vez a las arcas de los gobiernos por medio de un régimen especial de impuesto. Es decir, si Pemex no tuviera un cobro especial de impuesto del propio gobierno de Pemex para que el dinero regresara a las arcas del gobierno, pues Pemex hubiera sido una empresa con altas utilidades. Pero aquí lo que se trataba es que el petróleo, lo que se generaba, lo que vendía Pemex en el extranjero, regresara a las arcas mexicanas, porque a final de cuentas, toda la segunda mitad del siglo XX, cada escuela que vemos, cada carretera que vemos, cada hospital que vemos, se pagó 40% con el dinero de Pemex. Bueno, entonces, Pemex, ¿por qué traía números de pérdidas? Porque sus utilidades se convertían en pérdidas al momento que se pagaba un impuesto especial de Pemex hacia el gobierno. Entonces, claro que yo defiendo el actuar del presidente López Obrador y concuerdo con el actuar del presidente López Obrador de buscar la soberanía energética y él tratar de sanear a Pemex. Yo creo que es un tema muy importante, porque si no estoy seguro que si no hubiera hecho lo que está haciendo él en ese rubro, otro ya estaba generando la causa, el discurso para venderlo a un grupo de oligarcas. ¿No te parece que también es mucho de que a nivel no solamente nacional y para un grupo de poder en específico se haya cortado o esté cortándose esta paraestatal, sino también a nivel internacional? Hay una agenda. Claro que la hay. La Agenda 2030, la Agenda 2050, de que es el cambio ya completo a las cuestiones. Hay una agenda de intereses, agenda de intereses económicos, capitalistas. Cada uno de los de determinado tiempo, determinada década, ya está
poniendo los parámetros de lo que se debe de estar rigiendo en el mundo, no solamente una región, en el mundo. Y entre ellas está la cuestión de cambiar el combustible a cuestiones eléctricas. Pero también eso implica que la electricidad, bueno, ¿de dónde vas a sacar el litio? ¿De dónde vas a sacar un montón de cosas que son para carros y etcétera, ¿no? Pero fíjate que eso no necesariamente quiere decir que se vaya a dejar de utilizar el petróleo. No, Tal vez se deje de utilizar la gasolina, más no el petróleo, claro, porque hay muchos derivados de petróleo, sí, claro, los plásticos y todo. Pero una de las cosas más importantes es que se deje de usar como combustible. Y eso seguramente, estoy a favor de que utilicemos energías renovables, que se utilice más la energía solar, que se utilice más la energía eólica, por ejemplo. Sin lugar a dudas estoy a favor, pero a final de cuentas también yo creo que, hablando estrictamente del tema que puse sobre la mesa de Pemex, la extracción del petróleo se utiliza para muchos derivados más, no nada más el tema del combustible. Sí, sí. Y si bien es cierto, en grandes partes del planeta va a llegar antes transición energética, en otras no va a llegar tan pronto. Porque como Libia, África, Medio Oriente, entonces seguramente se seguirá utilizando todo el petróleo por muchos años, y nosotros tenemos que defender nuestra soberanía energética, porque probablemente del lado de las energías es del lado que se trate de atorar a los países en vías de desarrollo en una agenda global, como tú lo mencionas, el día de mañana, en una dependencia hacia las grandes potencias. Es como el tema del cambio climático, lo hemos analizado mucho, y no le puedes cargar hoy todas las restricciones a los países en vías de desarrollo cuando las grandes potencias les valió un comino contaminar el planeta, mientras ellos llegaron a ese nivel de potencia económica. Entonces hoy que están como grandes potencias económicas, dicen, oigan, vamos a reducir todas nuestras emisiones de carbono a la atmósfera. ¿Cómo ven? Oye, pues sí, está bien, pero pues tú, Reino Unido, lo hiciste 100 años o más, y quieres yo que Bolivia hoy la reduzca igual que tú, o yo Bolivia o yo México la reduzca igual que tú, cuando tú te aprovechaste de eso para llegar a ser potencia. Entonces, tiene que ser justa la transición energética. No puedes imponerle los mismos parámetros restrictivos al país que lo usó 100, 150 años para llegar a ser potencia, que al país que no lo ha usado o no lo usó igual, claro, ¿no? Y que también no ha llegado a ser potencia. Entonces, así como tenemos que ser justos en la transición energética, tenemos que tener estrategias en nuestro país para entrar en la transición energética. Y entre tanto, no se trata de desprendernos del patrimonio público al grado de hacerlo o quererlo promover como inservible, para que a final de cuentas se lo apropie alguien, como alguien se apropió Telmex, como alguien se apropió Ferrocarriles de México, o algunos otros de los bienes públicos que se han apropiado ciertos grupos en este país. Ese es un tema que se tiene que analizar muy a fondo. Tenemos que ir hacia la transición energética, sí. Tenemos que ir al ritmo apropiado también, y no dilapidar, es la palabra correcta, el patrimonio de todos los mexicanos. Pemex es parte del patrimonio de todos los mexicanos. Cada escuela, cada hospital, cada carretera, 40% se fundió con el dinero que nos dio Pemex. Y estoy seguro que hoy todavía te genera un ingreso importante, porque hay muchos buitres en torno esperando la privatización de Pemex, y es lo que el presidente López Obrador no les dio. Y ellos están de otro lado financiando las propuestas políticas del otro lado, porque es lo que quieren. Hugo, pues ahora sí que vamos a ir terminando ya esta entrevista. La verdad ha sido bastante interesante poder platicar contigo sobre, claro, tu visión, de dónde estás, de esta mega alianza, de por qué estás ahí, de que si te gusta estar ahí o no. Ni hablamos de las no, pues es que al final esperemos poder poder tener otra entrevista, precisamente, que vas en esta es tu segunda candidatura, pero a diputado local, ¿no? Segunda, sí, a diputado es la segunda. La verdad estoy muy contento, muy satisfecho.
A mí me gustó esta entrevista, la verdad, Rocío, porque pues me permitió hablar cosas que uno estando en campaña, a ver, los espacios son muy limitados, claro. Vas a medios y todo, y te hace 15 minutos una entrevista y tienes que hablar. Dígame sus propuestas. No, tienes que hablar 2, 3 propuestas que traes y a qué barrio fuiste o qué colonia fuiste y cómo te trató la gente, que nos ha tratado muy bien, les mando un saludo a todos. Pero a veces es muy complicado encontrar espacios como el tuyo, en el que realmente te puedes explayar en todo, tal vez ayuda un poquito más a que la gente entienda por qué estoy aquí, por qué estoy donde estoy. Es que creo que fue ese como la impresión a principios de año. Sí. Así como que Hugo René se fue a la 4T. Toda la tradición priista, ¿dónde está? Pero es que fíjate que la gente que me conoce sí sabe que yo era una persona que si bien militaba en el PRI, siempre tuve el corte progresista. Bueno, a ver, a veces hasta... Chairo. No chairo, pero mis enemigos políticos del interior del PRI, pues a veces me trataban me trataban de catalogar algo así. Yo era de los chavos cuando estaba en el sector juvenil del PRI, que nos juntábamos en el PRI y yo llevaba tengo una colección. ¿Tu playera del Che Guevara? Bueno, no la playera del Che, pero sí me chuté varios biográficos del Che Guevara, claro que sí. No, pero yo tengo la colección DVD de los documentales de Canal 6 de Julio. Ajá. Entonces yo los llevaba a nuestras reuniones del PRI y las ponía, de los jóvenes del PRI, y las ponía en los documentales del movimiento zapatista, del Tlatelolco, de una serie hay un documental que se llama La Conexión Americana, uh-huh, que te habla todo el tema de la intervención de la CIA en los distintos golpes de estado que se fueron dando en América Latina, Salvador Allende, Guatemala, etcétera, donde pues yo me metía mucho eso. Muchos me decían, ay, pues muchos videos son muy chairos, bueno, no se sabe entonces la palabra chairo, son muy de izquierda y no sé, tenía un documental de Atenco y lo puse en el PRI. Comunista. Lo puse, pues no comunista, pero sí me decían, es así como muy de izquierda. Pues Atenco fue... Yo hay un muy buen documental sobre Atenco, del canal 6 de Julio, y lo puse y me acuerdo que pues me regañaban, oye, es que aquí, bueno, pues nosotros vivimos a reprimir. Es que nosotros, pues es que tenemos que estar abiertos a todo y tenemos que ver las distintas aristas de cada situación y de los distintos puntos de vista de cada situación para ir formándonos pues nuestro determinado punto de vista particular. Claro, yo milité en el PRI y así como el PRI creo que tuvo muchas cosas muy desagradables en los últimos años o en las últimas décadas, digamos, también tuvo muchas cosas muy buenas. Estableció un sistema de escuelas públicas, sistema de escuelas rurales, universidades públicas en cada entidad de la República, el IMSS, el ISSSTE, Seguridad Social. Entonces, esas eran las cosas que yo me la pasaba replicando y diciendo, esas son las cosas importantes del PRI, el partido progresista del siglo XX, el partido que dio instituciones. Pues sí, pero cada vez que seguía en el PRI, cada vez mis referencias eran a hace más tiempo pasado. O sea, ya no eran a cuestiones modernas. Ya eran referencias a 100 años atrás, ¿no? 80 años atrás, pues. Entonces, hoy estoy en un lugar que encuentro referencias claras, recientes, que estamos defendiendo, banderas sociales que estamos llevando con nosotros, y me siento muy contento, me siento muy satisfecho de estar aquí en la Cuarta Transformación. Pues yo lo llegué a decir, inclusive hay que decían, no, es que andas aquí para que te den la candidatura. Mi candidatura fue la última que se definió. Primero se definió la de presidente municipal, la de diputado federal, y después se definió la de diputado local. Y yo a mucha gente le dije, miren, si se da o no se da al final, yo de todos modos ya estoy aquí, ya me quedé aquí y cuenten conmigo y aquí voy a estar. O sea, yo no voy a estar como esos que luego hay algunos amigos conocidos de los municipios aquí a la redonda que amanecían un día en un partido, el otro día en otro partido, el otro día en otro partido, dentro del mismo proceso electoral. Entonces, o sea, no, yo dije, yo ya estaba muy claro, se daba o no se daba una candidatura, yo estaba al 100% con Claudia Sheinbaum y con Claudia Delgadillo. Yo estoy al 100% con Claudia Sheinbaum. Yo voy a defender a Claudia Sheinbaum, voy a apoyar el proyecto de Claudia Sheinbaum hasta el final. Y yo hoy dentro de la Cuarta T te lo digo, soy claudista, al 100% soy claudista. Por dos. Muy bien, muchísimas gracias, Hugo, por esta plática, por esta entrevista. Esperemos, pues ya va a haber próximamente un debate con los presidentes municipales, ya luego igual podemos ir con ustedes también, ¿no? Para diputado local también,
Entonces igual podemos ver qué onda con eso y pues estar al pendiente de lo que estén haciendo. La gente todavía tiene un poco más de un mes para decidirse. Esto no está ya cantado. El 2 de junio es cuando se va a decidir todo. Si las propuestas, si la gente recibió bien las propuestas, si recibió sobre todo a la persona, me parece que hoy en día nos vamos de repente más con la persona, más que con todo el entorno en el que está, sino con la persona. Porque efectivamente los ideales de repente han quedado un poco a un lado y la gente quiere más a ver qué es lo que hace la persona, ¿no? Entonces, pues va a estar interesante. Ya ha estado interesante la campaña, pero me parece que se puede tornar en este mes de mayo aún más. Efectivamente es una de las grandes elecciones este 2024, pero también ha sido una de las más violentas, desafortunadamente, y pues esperemos que en Lagos estemos bastante tranquilos, ¿no? Esperemos que estemos tranquilos en Lagos. Dentro de lo que es la tranquilidad aquí. No, mira, es triste que las elecciones se manchen de violencia. Esperemos que no pase aquí en nuestro municipio. Y pues yo le pido el apoyo a la gente que nos está viendo, les pido su voto. Yo creo que esta entrevista permitió mucha más claridad para que conocieran mi pensamiento, lo que siempre he sostenido. Y pues decirles que bajo ese esquema de pensamientos trataré de trabajar y evidentemente dentro de la propia Cuarta Transformación apoyar todo lo que ha dado resultados y cambiar aquello que hace falta cambiar para mejorar. Claro. En ese sentido vamos a trabajar. Ustedes ya me conocen, soy un gestor, he sido un gestor para Lagos, siempre es lo que me ha caracterizado y es lo que yo le vengo a ofrecer al electorado, más allá de la creación legislativa que haremos en el Congreso, es el de ser una persona que sabe tocar puertas, que sabe representar a la gente de nuestra región y llevar las inquietudes de la gente de nuestra región a las puertas del gobierno de Casa Jalisco y a las puertas del gobierno en Palacio Nacional y decirle, nuestra región requiere esto, requiere estas intervenciones, requiere estas circunstancias, así como en un momento pude traer carreteras, pude traer avenidas, la Lagos León, la avenida del Puente del Refugio, centros comunitarios, parques industriales, empresas. No hablamos de eso cuando hablamos del tema laboral, pero el hecho de haber traído las empresas era precisamente para que se generara una competencia entre empleadores que pudiera provocar en un mediano plazo un incremento a los sueldos, un incremento al costo de la mano de obra y el trabajador pueda tener opciones, más opciones, claro, donde trabajar e irse a donde le pagan mejor, donde le respetan las prestaciones de seguridad social, porque Lagos antes de eso era un lugar que básicamente pues no había mucho trabajo, y pues aquí se pagaba así y se pagaba sin seguridad social y si querías y si no, búscale, no había dónde. Lo que trajimos en su momento de las empresas, el parque industrial, fue precisamente para mejorar las condiciones de trabajo de los obreros y de los empleadores en general, y también para que entrara el empresariado local a la red de suministro, a la red de proveedores. Entonces, eso es lo que creo, eso es lo que busco y lo que le ofrezco a la ciudadanía, ser un gestor activo en buscar el desarrollo de nuestra región, y así lo vamos a hacer, así vamos a luchar. ¿Creemos en la educación pública? Claro que creemos en la educación pública. Traje de diputado, traje un CECITEC en Lagos, un CECITEC en San Juan de los Lagos también, y 3 colegios de bachilleres también para Lagos, para la zona rural, para accederles el tema del estudio de bachillerato a nuestra gente. Entonces, vamos a defender, esas son las causas que nos mueven y esas son las causas que trataremos de llevar más allá de leyes al tema de gestión. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron para ver esta entrevista y pues nos estamos viendo en la próxima.